El domingo pasado el hermano Alexander tuvo con ustedes el don de profecía. Yo espero que ustedes hayan podido aprender bastante de este tema y que haya sido de edificación a sus vidas, porque ese es el propósito de lo que estamos viendo a través de los dones, la edificación del pueblo de Dios. Y hoy vamos a continuar con otro tema que es las lenguas. Y como siempre, nosotros tenemos unas preguntas para la clase para que usted al final pueda contestarlas. Entonces, siempre es bueno que usted traiga dónde apuntar para que al final pueda ayudarme a contestarlas. Yo sinceramente deseo poder terminar antes para poder dar un tiempo para comentarios, para preguntas. Voy a intentar, pero no lo puedo asegurar, porque el tema es extenso. Voy a tratar de sintetizar hasta donde pueda. Entonces hoy traigo una pregunta más. Dice, ¿puede usted demostrar con 2 versículos que el don de lenguas eran idiomas? ¿El hablar misterio significa hablar palabras sin sentido? ¿Por qué sabemos que el don de lenguas era un don de revelación de la voluntad de Dios y hoy ya no lo tenemos activo? Diga 2 propósitos del don de lenguas. Entonces tenemos unas preguntas para que usted las anote, las tenga ahí y pueda contestarlas al final. Mientras tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a ver primero el versículo 12, creo que será nuestra primera referencia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, y leemos al final en el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hoy estaremos terminando este versículo si el Señor lo permite. Entonces vamos a comenzar con este estudio en esta mañana. Diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Nosotros encontramos en el versículo 10 que dice ahí a otro. Si ustedes pueden ver al final en el versículo 10 dice a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hay una idea de que todo aquel que tiene una regeneración en el espíritu tiene que hablar en lenguas. Eso es lo que muchos de los continuistas dicen. Pero nosotros vemos aquí en primer lugar que dice a otro. No dice todos. No dice que todas las personas tienen que expresar o debían expresar este don de lenguas. No, dice a otro. También ese a otro nos recuerda otra cosa. Nos recuerda que es el Espíritu y por medio de él que estos dones vienen a la iglesia. Otro del mismo tipo, así como hemos tenido el don de la profecía, el don de las sanidades, dice a otro. ¿Qué significa esto? Significa que proviene del mismo Espíritu Santo. Provienen de él. No actúan bajo su antojo. Actúan bajo los propósitos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo glorifica al Hijo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo tiene sus propósitos. No actúa bajo propósitos ajenos a Dios el Padre y al Hijo. El Espíritu Santo actúa en armonía en la Trinidad. Ese a otro también nos habla que proviene del Espíritu Santo. Y en estos versículos nosotros vimos que estos dones fueron dados a la iglesia con un propósito: la edificación del pueblo de Dios. La edificación del pueblo de Dios. No hay más. Si nosotros buscamos el versículo 30, nosotros vamos a ver esto. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Todas
las respuestas a esas preguntas son negativas. No todos tenían profecía, no todos hablaban en lenguas, no todos tenían interpretación. Entonces, tenemos dos cosas muy claras. En primer lugar, no todos tenían este don. Y en segundo lugar, provienen del Espíritu Santo y tienen sus propósitos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Para todos es sabido que este tema de las lenguas es un tema controversial, junto con el de sanidades, el de profecía y ahora el de lenguas son temas controversiales, son de los temas controversiales. Pero es interesante que yo últimamente no he escuchado mucho oír hablar de este don de lenguas, sino que ahora lo que tenemos son los dones de sanidades. ¿Han escuchado ustedes que ahora es más? Y yo creo que eso no es algo extraño. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 22, lo siguiente, dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Es interesante lo que dice el Señor, de que vendrán muchos, y tendrán estas actividades. Aún eso que está pasando hoy está en las manos de Dios. Nos está hablando de esos tiempos en los cuales hombres serían hombres engañadores. Antes de iniciar esta explicación de lo que son los dones de lenguas, es algo importante que nosotros tenemos que tener claro. En primer lugar, nosotros no somos movidos por experimentación. ¿Sabían? No es lo que sentimos lo que hace que nosotros tengamos las bases bíblicas para creer. No es lo que yo me siento lo que construye los argumentos bíblicos. No es si yo me sentí muy feliz, si me sentí muy alegre, si expresé mucha alegría. No es eso, hermanos. Y es que el don de lenguas en muchas iglesias sirve para eso. ¿Cómo me sentí, Diego? ¿Cómo me sentí acá? Lo que yo expresé. La vida cristiana y nuestra fe no está basada en experiencias. Está basada en lo que Dios y su palabra nos han dicho. En eso está basado. Es un estudio formal de las Escrituras lo que nos lleva a actuar bajo la voluntad de Dios, no nuestras experiencias. Que eso tiene que quedar claro. No es como nos sentimos lo que nos lleva a actuar bajo la voluntad de Dios. Si yo me siento bien, obedezco a Dios. Si me siento mal, no lo obedezco. No es eso. Si Dios nos manda a hacer eso, en cualquier situación debemos de obedecerlo. Entonces no son experiencias. El capítulo 14 de 1 de Corintios tiene una explicación muy amplia acerca del don de lenguas. Y hoy vamos a centrarnos mucho en este capítulo 14. Había un mal uso de las lenguas en Corinto, un muy mal uso. Entonces, el capítulo 14 de 1 de Corintios, el tema ¿cuál es? La edificación de la iglesia. Ese es el tema. Ese es el tema de 1 de Corintios 14. La edificación del pueblo de Dios. ¿Qué es una edificación? Cuando nos habla de edificación, ¿a qué se refiere? Se refiere a producir crecimiento. A eso se refiere. Ustedes vieron la semana pasada con el hermano Alexander que ya hay una base que ha sido puesta. Profetas y apóstoles. Dios ha establecido una base. La edificación es crecer, un crecimiento, producir crecimiento. Y en capítulo 14 ese es el propósito. No se olviden que ese es el propósito, producir crecimiento en la iglesia. De hecho, nosotros vemos en Efesios que los santos han sido puestos para edificar al pueblo de Dios a la estatura de un varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. A la medida y a la estatura de un varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Si usted llegara a mi casa y usted se quedara viendo mi casa y usted dijera, hermano, qué bonita su ventana, me encanta su ventana,
Disfruto ver su ventana. ¿Cómo me llena de gozo ver su ventana? Yo diría, hermano, aquí hay algo raro, porque ¿por qué no piensa en toda la casa? Está diciendo, el resto de la casa no es importante, solo la ventana. Casi me sentiría casi como ofendido. Me está diciendo, todo el resto de la casa no hay más, no está bien. Y en la iglesia de Corinto estaba pasando algo. Estaba pasando que muchos se levantaban para hablar en lenguas y su propósito era un propósito personal. Y los dones no son dados para propósitos personales. Son para ver toda la iglesia, toda la casa y verlo como un todo. Miembros los unos de los otros para edificación del pueblo de Dios. Hermanos, nosotros deseamos que cuando las personas vengan a esta iglesia, las personas den gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Que no miren o pongan la mirada en cierto hermano, sino que al ver toda la iglesia, las personas puedan alabar el nombre de Dios por lo que Él está haciendo aquí en los lagos. Que las personas puedan, cómo el Señor está actuando en medio de ellos, cómo este pueblo está dispuesto para servir al Señor. Eso es lo que queremos. No queremos que alguno que diga, uy, ese hermano, qué grande, qué dones espectaculares tiene. No, yo no quiero eso. Queremos que solo uno sea glorificado de nuestro Dios. Y queremos que toda la iglesia sea edificada. Eso es lo que deseamos. Entonces vamos a comenzar a hablar de este tema de las lenguas. En primer lugar, quiero decir que las lenguas fueron señal para la rápida expansión del Evangelio. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Una señal. Y eso es importante para nosotros. ¿Qué haría usted si una persona que usted conoce, que no tuvo muchos estudios, imagínese ahí cualquier persona que usted sabe que es una persona que no ha tenido una gran educación, no ha ido a universidades, y un día usted se lo encuentra hablando con un chino perfecto chino y el chino le habla y le conversa y el chino hasta se ríe porque le entiende? Que el léxico, el acento, las frases tienen el mismo nivel, que no hay una diferencia en lo que esa persona dice con la persona que tiene el idioma materno. ¿Qué pensaría usted? Oye, usted se asombraría de eso, se quedaría atónito. Viene el hermano Álvaro y se me para y me comienza a hablar en chino. ¿Cómo habla este hermano? ¿Qué es esto? Hechos capítulo 2, versículos 8 al 12. Hechos capítulo 2. Del 8 al 12. Hechos capítulo 2, versículos 8 al 12. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y ve al versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros,
¿Qué quiere decir esto? Ellos estaban atónitos, perplejos, viendo lo que estaba sucediendo. Inmediatamente captó la atención de todas las personas. ¿Cómo es posible que ese hable en mi idioma? ¿Cómo es posible que aquel otro hable en mi idioma y yo le pueda entender? Inmediatamente captó la atención. Una señal de que Dios estaba en medio de su pueblo y sirvió como propósito para la expansión o la rápida expansión del Evangelio. Nosotros recordamos también que que Corinto más bien era un pueblo mercante. ¿Se acuerdan de esto? Había mucha transacción mercantil marítima y había muchas personas que llegaban de otros pueblos, pasaban por ahí. Qué importancia era que Dios hubiese dado ese don a la iglesia de Corinto, para que muchos que llegaban de otros pueblos escucharan la palabra de Dios. Entonces hubo un propósito para que la palabra de Dios fuera llevada hasta muchos lugares. A muchos lugares. Ahora nosotros vamos a entrar en este tema. Era un don de revelación, punto B. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y ahí cuando muchos continuistas llegan a este pasaje y dicen, ahí está, ve, ese es el pasaje que nos dice, habla misterios, nadie le entiende, por eso es que bla, 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 y nadie le entiende. Ese es el versículo. Pero nosotros, por la gracia de Dios, nosotros hemos estado viendo qué significa misterios. Y yo creo que estamos bien entendidos de lo que significa misterios. Nosotros hemos visto que los misterios eran verdades de Dios y de su plan que por algún tiempo permanecieron escondidos, pero que en el momento adecuado fueron revelados a través del escritor inspirado. Eran verdades de Dios que en algún momento estuvieron escondidas, pero fueron reveladas. Vamos a buscar dos pasajes que están ahí, que es Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. Y mire, ya hay muchos, yo solamente puse dos. Si usted tiene una concordancia, usted puede buscar y se va a dar cuenta que hay muchos. Efesios capítulo 3, versículos 4 y 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál será ese? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un misterio que antes no estaba revelado. ¿Cómo sería que Dios tendría un pueblo? Judíos y gentiles, un mismo pueblo para Dios. Y se reveló en su momento en Cristo Jesús. Vamos a buscar también Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 25 y 27. Al 27 dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas y la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiso dar a conocerlo. Eran misterios, pero que fueron revelados. Entonces, ¿qué eran las lenguas? Cuando una persona hablaba en lenguas, ¿qué hacía? Él hablaba verdades de Dios, que en su momento no fueron reveladas, pero que a través de este
Si nosotros vemos en 1 Corintios 14, el versículo 5, vamos a encontrar algo todavía, aunque nos enfatiza más este punto. 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ustedes están viendo lo que está haciendo Pablo. Pablo está poniendo al mismo nivel la profecía y la interpretación de lenguas. ¿Por qué? ¿Qué hacía la profecía? Revelaba misterios de Dios. ¿Qué iban a hacer las lenguas? Revelar misterios de Dios. Entonces, las lenguas revelaban misterios de Dios. Entonces, cuando dice en el capítulo 14, versículo 2, aunque por el Espíritu habla misterios, no era bla, bla, bla. Eran verdades de Dios reveladas. Es importante para nosotros entender estas cosas. La interpretación de esas lenguas reveladas daba edificación a la iglesia. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos? Tenemos que eran idiomas. En tercer lugar, nosotros vamos a ver que eran idiomas. Si nosotros vemos ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, dice que él habla misterios. Y es lo que muchos toman este versículo para decir que no eran idiomas. Pero la Biblia nos dice en otros lugares que realmente sí eran idiomas. Como vimos, esos misterios eran verdades reveladas de Dios. Y nosotros tenemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, que eran diversos géneros de lenguas. Nosotros acabamos de ver en Hechos capítulo 2 que eran de diferentes lugares las lenguas. Eran diversos tipos de lenguas. Eran idiomas. Y vamos a ver unos versículos que nos aclaran aún más esto. Capítulo 14, versículo 10. Mire lo que dice. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de ¿qué? De significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Esos dos versículos son claves, hermanos, porque nos dicen estos dos versículos que eran idiomas. Y el versículo 11 nos dice que las palabras tienen un valor. Son palabras habladas que tenían un valor. Y yo quiero decirles, hermanos, que no solamente esto lo podemos ver en las lenguas, sino en el ministerio de la predicación. Las palabras que nosotros predicamos, hermanos, tienen que tener valor. No ignores el valor de las palabras en la predicación. Tomemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque si nosotros creemos que es inspiración de Dios, ellas tienen valor, hermanos, porque vienen directamente de Dios. Maestro, toma tiempo para estudiar tu lección. Tienen valor las palabras, tienen mucho valor. Entonces, eran idiomas. En capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente, que es una referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que usted puede leer. Dice: en la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Una referencia de nuevo a lenguas. Eran palabras con sentido, palabras con sentido. No eran palabras que eran un bla bla bla. Era claro que ellos debían entender lo que otra palabra estaba hablando en otro idioma. Debía poder interpretarse. Si nosotros vemos en capítulo 12, versículo 10, que el hablar en lenguas tenía su contraparte. ¿Cuál era la contraparte de hablar en lenguas? La interpretación. Tenía que ser interpretado.
Si una persona iba a hablar en lenguas, tenía que tener su intérprete. Si no, mejor calle. Ore al Señor en silencio. Porque si no, no iba a ser de edificación. Debía poder interpretarse aquella palabra que se había dado. Y eso es muy importante. Nosotros vemos en el versículo 5 lo siguiente. Al final dice: a no ser que las interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. La iglesia reciba edificación. Hay un énfasis y un interés en muchos que las palabras sin entendimiento pueden producir edificación. Si una persona se pone a hablar en palabras raras, esas personas dicen: es que yo recibí edificación. Eso no es así. Eso no era lo que estaba pasando o debía pasar en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene o címbalo que retiñe. Un instrumento puede tener un sonido muy hermoso, pero si ese instrumento, refiriéndose a los dones espirituales, no era llevado en amor para edificar al pueblo de Dios, no sirve de nada. Lo que está diciendo es que si yo pudiera correr como 1000 kilómetros por algunas causas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo pudiese hablar todas las lenguas posibles y no tengo amor, de nada sirve. Porque no eran para un uso personal. Una persona no puede decir: mire, es que yo soy edificado. No sé lo que a usted le está pasando en su vida, pero yo sí estoy siendo edificado. Eso no puede ser don de lenguas, porque era para edificación de la iglesia. Y ahí donde muchos dicen: ay, es que también puede hablar lenguas angélicas. Lo que está dando es como una hipótesis, como si esto pudiera darse. No es que se da, como si pudiera darse. Si usted no tiene amor expresando ese don, de nada le sirve. Las únicas palabras angélicas que yo puedo creer son las que me dice mi esposa, porque ella se llama Angélica. Después de ahí son las únicas palabras que yo puedo creer. Pero no tal cosa. Dice Robert L. Thomas en su comentario acerca de 1 Corintios capítulo 12 hasta el 14, dice: incluso algo tan digno como un don del Espíritu Santo puede volverse algo perjudicial cuando la motivación del amor está ausente. El Hijo de Dios no debe procurar su propio beneficio, sino el del hermano. Sino el del hermano. Ahí ustedes lo pueden ver. Algunos continuistas han dicho que entienden que se tratan de idiomas. Se sabe, se dan cuenta que son idiomas, estudian la Biblia, hacen una exégesis, sí son idiomas, pero es que, oiga lo que han dicho. Algunos han dicho: es que mire, en medio de tantas angustias de esta vida, expresar eso le sirve como una liberación para el pueblo de Dios. Ahí se relajan. No sé, algunos han dicho eso. Algunos han dicho eso. Creo que busquemos Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios 5, 16 dice lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días serán malos. No, ¿qué dice? Porque los días son ¿qué? ¿Cuándo? Pablo está escribiendo que esos días que ellos estaban viviendo eran días malos. Nosotros sabemos a través de las Escrituras los sufrimientos que vivieron los apóstoles y siervos de Dios, en desnudez, en hambres, en angustias, en pobreza, muchos metidos en cárceles, angustiados. Pregunto, ¿no vivían ellos de tiempos difíciles?
Y entonces, ¿tenían necesidad de decir palabras raras o todo esto para liberarse? No era tal cosa. Hermanos, de hecho, la única forma de ser verdaderamente libres es si creemos en el Hijo de Dios. Esa es la única forma de ser verdaderamente libres, si creemos en el Hijo de Dios. Entonces, aunque muchos digan que es una forma de liberarse, eso es una mentira, porque ellos tenían vidas realmente con dificultades y tribulaciones. Yo todavía no sé alguno aquí en la iglesia que le hayan apedreado la casa o le hayan quemado el carro o que le hayan matado un hijo por causa del evangelio. Entonces, esa no es una razón, no era una razón. Vamos a continuar y vamos a ver el punto de entendimiento y edificación. Los versículos 7 y 8 en 1 Corintios 14, vamos a verlos un momento. 1 Corintios capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara o el arpa, o la cítara más bien, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿a dónde? Al aire. Muy bien. Si esos instrumentos no eran tocados adecuadamente, si no había un entendimiento de qué era lo que se estaba tocando, lo que se estaba haciendo era hablar al aire. No servían absolutamente de nada. No daban una señal específica. La trompeta, para que el hombre se preparara, o el soldado para que se preparara para la batalla, tenía un sonido característico. Él escuchaba ese sonido en la trompeta y él sabía, hay que tomar mi espada, hay que tomar mi escudo y tengo que salir a luchar, me están llamando. O sea, había un entendimiento de lo que producía ese sonido. Igualmente, las lenguas tenían que ser interpretadas para que tuvieran un entendimiento de lo que estaba dándose a entender. No hablamos al aire. Entonces, si nosotros vemos el versículo 14, el versículo 14, 1 Corintios 14 dice lo siguiente: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda, ¿qué? Sin fruto. ¿Cuál es la única forma de llevar fruto a la vida espiritual? Tener entendimiento. Tener entendimiento. A través del intelecto, comunicarlo a través del intelecto. Si no hay entendimiento, no hay fruto, no hay edificación. Por eso es que no podemos entender cómo hay personas que dicen hablar en lenguas y hablan y dicen esas cosas si no entienden lo que están hablando. No hay fruto, no hay edificación en el pueblo de Dios. Había que dar una palabra bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Los versículos 4, el versículo 4 es bien claro. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Había un mal entendimiento en lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Usted dice que usted se edifica, pero eso no es edificarse, porque la edificación verdadera es la que se lleva al pueblo de Dios. Es la que se lleva en conjunto al pueblo de Dios. Y esto es algo muy, muy importante para nosotros entender. Muy importante de entender. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Y el hermano Salvador Gómez lo dice de esta forma: si hay alguna posibilidad aparte del entendimiento, que al hablar en lenguas
no haya una comprensión de lo que se dice, entonces esto abre un abanico de posibilidades. Debe haber un entendimiento para que haya edificación. Si una persona dice que es edificada pero no hay entendimiento, eso no es edificación. Debe haber entendimiento en las palabras que se decía. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, es como yo me siento lo que me edifica. ¿Ustedes han escuchado cosas como esas? Como yo me siento alegre, me siento gozoso, me siento feliz, eso es lo que trae edificación. Eso no es lo que trae edificación. Lo que trae edificación es poder entender lo que se estaba diciendo. Si el que habla en lengua se podía edificar sin entender, entonces la iglesia se podía edificar sin entender también, lo cual no es cierto. Si una persona se edifica sin entender lo que dice, entonces la iglesia se podía edificar sin entender, y eso no lo vemos aquí en 1 Corintios capítulo 14. Una persona que se para y comienza a hablar en lenguas y dice un montón de cosas y dice que se edifica, ¿por qué entonces los demás hermanos no se edifican? ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Tiene que haber entendimiento de lo que se dice. Hermanos, nosotros cantamos y oramos con conocimiento. Cantamos y oramos con conocimiento. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. Orando y cantando con entendimiento. Hermanos, hay fruto y bendición al entender el mensaje. No son experiencias. Y yo quiero que ustedes piensen, o quiero que más que no piensen, que la alegría o el gozo deben estar ausentes en la vida del creyente. Es más bien, ¿qué produce gozo y alegría en la vida del creyente? ¿Experiencias o saber que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo? Eso es lo que debe producir alegría en nuestros corazones, la esperanza de Dios. Eso es lo que debe traer gozo a nuestros corazones. El verso 16 dice: porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Me asustó sobremanera saber lo que los hermanos en República Dominicana pagan por un recibo de electricidad. Una persona de clase media por mes en República Dominicana paga de electricidad $400. Estamos hablando de 200,000 colones. Si a mi casa me llegara un recibo de luz diciendo 200,000 colones, yo le puedo decir amén. ¿Qué significa amén? ¿Estoy de acuerdo? Entiendo. No, yo me voy para la empresa de servicios públicos de Heredia y le digo, mire señores, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esto está mal. Una persona en la iglesia se sentaba y si no entendía el mensaje, ¿cómo va a decir amén? Hermano, nosotros decimos amén cuando entendemos las palabras de Dios. Decimos amén cuando la palabra de Dios es aplicada a nuestros corazones y vemos que el que está hablando de parte de Dios. Amén decimos. Y más bien a veces evitamos mucho decir, pero debemos decir amén si está en la palabra de Dios. Si son verdades, amén, entonces decimos esto. Qué bueno, hermanos, es pedir al Señor que Él nos haga entender su palabra cada día. ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? Oh Señor, yo quiero entender cada día más tu palabra. Quiero que esas verdades estén aplicadas a mi vida. No quiero ser un simple oyente, porque hay muchos que llegan a la iglesia en la mañana y se sientan como un simple oyente. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted ora en la iglesia? Señor, en este día, revélame tu verdad a mi corazón. Abre mis ojos para no ser un simple oyente. Como una persona que tiene los ojos bien abiertos, pero su mente está allá en un partido de fútbol o en la comida o en una actividad. Oh Señor,
Yo no quiero ser un simple oyente, yo quiero entender tus verdades en este día. Que tu palabra se haga real en mi corazón. Entonces, qué importante es esto, entender la palabra del Señor, orar con el entendimiento. Y eso es lo que dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Entendimiento. El entendimiento. Esto traía edificación a la iglesia. Entendimiento. Entender las verdades de Dios. Muy bien. Muy bien. Nosotros hemos visto bastante acerca de este tema y vamos a ver una última cosa que es muy importante para nosotros. El versículo 28. Versículo 28. Para terminar con esta parte y con esta explicación. Dice, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Y para quién? Y para Dios. Este versículo nos está hablando de algo muy, muy importante. Las lenguas eran para la iglesia, no eran dones privados. Y cuando ahí se habla de hablar, se habla de orar, de hablar al Señor en privado. Si no había intérprete, entonces mejor no hable. El don de lenguas tenía su complemento, el intérprete. Si no, entonces mejor era callar. No era un don para ser dado en la soledad, sino era un don para la iglesia del Señor. Entonces, importante para nosotros en esta mañana, era una señal para la rápida expansión del Evangelio, era un don de revelación a la verdad de Dios, ya que eran días de revelación mientras que se completaba el canon bíblico, eran idiomas que debían ser interpretados y eran dones para edificación por medio de entender las verdades de Dios. Era importante esto. Tengo unas consideraciones en esta mañana para terminar esta clase acerca de lenguas o el don de lenguas. Y si usted tal vez tiene alguna pregunta, si no la puedo responder, tal vez la pueda responder el otro domingo, pero trataré. Entonces, hay varias consideraciones que debemos plantear en esta mañana. En primero, lo que hoy se practica como don de lenguas, entonces no es don de lenguas, no lo es, hermanos. Lo que dicen practicar como don de lenguas no es un don de lenguas, es un trabalenguas, pero no es don de lenguas. Eso es lo que es, hasta ahí nada más. Eran idiomas lo que se practicaba en la iglesia de Corinto. En segundo lugar, la iglesia de Corinto fue amonestada. ¿Por qué? Porque sus dones se convirtieron en algo para ser vistos. Manifestaciones de yo, no eran manifestaciones del Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu son para edificación del pueblo de Dios. Son para edificación del pueblo de Dios. Y yo quiero preguntarte, tú estás orando estos días y estos temas que nosotros estamos viendo por el don que Dios te ha dado. ¿Estás orando? ¿O eso era algo que pertenecía nada más a la iglesia de Corinto? La edificación era para la iglesia de Corinto y para la iglesia de los lagos no es. No, hermanos. Si Dios te ha dado un don, porque te lo ha dado, si tú eres un creyente, hoy ya mismo debes estar orando y pidiendo perdón a Dios si no has puesto ese don al servicio del pueblo de Dios y para su gloria. Y Dios va a pedir cuentas por qué no lo has hecho. Porque tú estás quitando edificación al pueblo de Dios. Esto es serio. Esto es serio. Pablo amonesta a la iglesia de Corinto por el mal uso de los dones. Tus dones no son para ser en privado, son para ser llevados a la iglesia. Hermanos, todos los hijos de Dios pertenecen a una comunidad. ¿Sabe a cuál comunidad pertenecemos? Pertenecemos a la comunidad de la vasija y la toalla. Del hebrillo y la toalla.
Pertenecemos a esa comunidad, puestos para servir al Señor y a su pueblo, expresados en amor. Y si usted es creyente y usted no está poniendo en práctica su don, eso es una falta de amor para el pueblo de Dios. Así es. Hermano, es una amonestación a nosotros. Usted está haciendo falta de amor al pueblo de Dios. Ore para que Dios le guíe para usar este don que Dios le ha dado. En último lugar, esta es la última consideración que traigo. La necesidad de hoy. Hermanos, nosotros no tenemos ya hombres o mujeres que puedan levantarse y tener este don de lenguas y hablar. ¿Por qué? Porque ya el canon fue completado y la verdad revelada de Dios la tenemos aquí en nuestras manos. Pero hoy hay una necesidad. La necesidad de que otros que no conocen o que no pueden entender el idioma español puedan escucharlo en su propio idioma. Hay personas que han llegado a esta iglesia de otros países, especialmente de Estados Unidos o de otros lugares, que no pueden entender el mensaje. Y ellos están ahí como pollos sentados, viendo al que predica, sin entender nada. Hermanos, necesitamos que el Señor levante personas que puedan servir de traductores, de intérpretes, para que esas personas que vienen sean edificadas. No es para lucirte, no es para que, oye hermano, sí que, no, es para edificación del pueblo de Dios. ¿O acaso ese hermano que viene de otro país no necesita ser edificado? Él necesita ser edificado. ¿O hay otros, pregunto, que no pueden escuchar, pero sí pueden ver? ¿No podríamos tener en esta iglesia alguna persona que pueda tener ese corazón amoroso para hablar a otros en señas? Poder aprender levsko y poder enseñar a aquellos la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿cuánta necesidad no tenemos? Hermano, que el Señor toque nuestros corazones y nos haga entender la necesidad de hoy, para que muchos puedan ser edificados al escuchar las verdades de Dios. 4 preguntas. ¿Puede usted demostrar con 2 versículos que el don de lenguas eran idiomas? Rápidamente, ¿quién levanta su mano y me dice? María. Ajá. Ok, muy bien, ahí está bien, hermana, eran idiomas. Creo que tal vez 14 puede ayudar un poco más, pero el 12:10 está bien. Eran diversos géneros de lenguas, muy bien. Quiero decirles que otros géneros de lenguas es lo mismo que se usa en Hechos 2, es la misma frase exactamente. Segundo, el hablar misterio significa hablar palabras sin sentido. A ver, ¿por qué? A ver, uno, levantando su mano. A ver, Rebeca. Muy bien. Ellos hablaban ¿qué? Misterios, que eran revelaciones de las verdades de Dios. No eran palabras sin sentido. Tercer lugar, ¿por qué sabemos que el don de lenguas era un don de revelación de la voluntad de Dios y hoy ya no lo tenemos activo? Pregunta interesante. A ver. Tenemos la palabra de Dios completa. Muy bien. Muy bien. Eran días de revelación. Nosotros ya tenemos la palabra de Dios revelada aquí. Aquí está revelada. Ya no necesitamos más de eso. Muy bien. Diga 2 propósitos del don de lenguas que vimos en 1 Corintios. Ok, Marta, uno. Para edificar y para que lo entendiéramos. ¿Algo más? Para edificar al que entiende, digamos, en otro idioma, sea edificado. Muy bien.
para crecimiento. Recuerden que fueron una señal en aquel tiempo. El propósito fueron una señal para que el Evangelio fuera llevado rápidamente. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario acerca de esto? ¿No? Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tener su tiempo para saludarse unos a otros.